Muy buenas tardes, amables televidentes. Comenzamos Calibre 45 con la ausencia de Cristino del Castillo. Cristino tiene excusa y no puede estar con nosotros hoy aquí en este programa de Calibre 45 por Teleradio América. El programa, primero, y en nombre también de Cristino, como productor también de este programa, queremos expresar nuestras condolencias a la familia Mirabal con la muerte de doña Dede, que trae el periódico El Listín Diario aquí con una foto realmente, bueno, que representa ahí esa figura de doña Dede. En una foto ahí, una foto sobre el féretro con la bandera, una semana de duelo en Salcedo, y dice el Listín, República Dominicana llora el deceso de doña Dede, la cuarta Mirabal. Y la verdad que, señores, de la familia Mirabal, nadie quedó indemne, diría yo. Ya pueden mover la foto, ya, por favor. Ya pueden moverla la foto. Ok. Digo yo, de la familia Mirabal, señores, de esa familia, nadie quedó indemne de esa insania, yo, del régimen trujillista, ese extravío moral que tuvo esa dictadura. Imagínense ustedes, viendo uno el asesinato de 4 personas, porque el chofer también, Rufino, creo, Rufino de la Cruz, que era que se llamaba el chofer que acompañaba a las Mirabal, fueron asesinados en forma brutal. Bueno, uno de los crímenes más espeluznantes, no solamente de esa dictadura, sino de las dictaduras de América. 3 hermanas, y bueno, la verdad que es terrible. Pero doña Dede, que diríamos llevó esa tragedia con un estoicismo de cristiano, sin odio, como dijo ella en una magnífica entrevista que vi de Yagna, de esa excelente comunicadora que es Yagna Tavares. Y ella, doña Dede, expresaba que no arrimó odio. Y así fue. Pero sí se llevó con templanza, yo diría, esa quietud y esa firmeza en ese hogar de las Mirabal. Y hay que ir a ese museo que hay allá en Conuco, que le trae a uno todos esos recuerdos de cómo vivió esa familia. Principalmente las fallecidas o las asesinadas cuando estaban jóvenes y luego ya de casada y con sus hijos. Y uno ve ese museo allí, en la casa familiar, y el cuidado incluso de ese patio, que eso es una belleza ahí. Y eso invita mucho a la reflexión. Yo creo que fue una buena idea de doña Dede principalmente, hacer todo montar ese museo allí. Por eso hay que ver, saludar ese gesto de doña Dede, que fue la sobreviviente de esas 4 heroínas, o de las 3 heroínas, y ella que fue pero que cargó con esa, diríamos, esa responsabilidad de que el pueblo dominicano pudiera apreciar por medio de un museo cómo vivieron sus hermanas. Y realmente hay que saludar que se preserve ese museo familiar de las Mirabal, allá en Conuco. Así que paz a los restos de doña Dede y nuestras condolencias a Jaime David, a Miguel, a José Enrique, creo que se llama así también, su otro hijo, o Jaime Enrique, porque también Jaime murió hace muy poco tiempo. Bueno, ayer hay que felicitar al Comité de Solidaridad Internacional con Haití y la red de ciudadanos que realmente
se han ocupado de hacer conciencia de la gravedad que representa Haití para la República Dominicana. No Haití porque Haití sea un vecino ahí, que bueno, tenemos el territorio y nos pueden tomar parte de nuestro territorio. Ese no es el vecino que le estamos temiendo. Porque es difícil que nosotros, teniendo una fuerza armada aquí, y ellos que no tienen ni siquiera ejército allí, bueno, pues se nos despoje de los terrenos de la patria. Ahora, el problema es cómo viene caminando esa sombra hacia el país y que todo el mundo sabe ya cuáles son los problemas que implica una inmigración masiva, sin control y además de gente que no tiene que aportar más que el brazo, su brazo de trabajo en la República Dominicana. Pero desde el punto de vista del impulso hacia el desarrollo de la República Dominicana, esa mano de obra o esa inmigración lo único que nos deja es problemas. Problemas porque los costos de manejarnos con esa inmigración loca o interesada nos afecta nuestras posibilidades de desarrollo o de atención a los nuestros, que son tan pobres como los de ellos, como los de Haití. Pero bien, ese comité ayer hizo un coloquio en el Hotel El Embajador y, señores, la presencia allí masiva, que el salón resultó pequeño y hubo una gran cantidad de público que se quedó fuera en los pasillos del hotel, que no cupo dentro del salón. Las ponencias excelentes y todas llevadas con una profesionalidad y respeto. Con exigencias claras que tienen que estar bien fundadas porque no son hechas por gente improvisada. Y aunque se salude el discurso del presidente, que no tiene, diríamos, ningún espacio vacío, todo lo cubrió ese discurso del presidente en la CELAC de La Habana. Pero no podemos hacer un ejercicio de complacencia o de autocomplacencia, pensar que ya con eso era suficiente. No, porque yo creo, y es no yo, sino la creencia de una gran cantidad de dominicanos, y no como dice el periódico Hoy, porque señor, el periódico Hoy viene con una encuesta que vamos a hablar, no hablar de la encuesta, sino de esa percepción que nos quieren hacer ver, que ese 58%, que ese es el deseo de los traidores, que se vea que hay una mayoría que dice que les complace a ellos y que dicen que sus ponencias o sus planteamientos son los correctos, es decir, son dominicanos todos los nacidos aquí, como si nadie leyera la Constitución de la República o la lógica jurídica no existiera. Pero eso es tema para más luego. El asunto es que ayer hubo un planteamiento sobre la inconstitucionalidad del decreto 327, si mal no recuerdo, 3. Ese decreto no puede sustituir la ley de migración, que es lo que se ha planteado. Y entonces, habrá, quiérase o no, tendrá que llevarse al Tribunal Constitucional, derogar ese decreto, porque ese decreto no le puede pasar por encima a la ley de migración. Porque no es verdad que no se puede deportar, es que la ley contempla que hay que deportar a todo el que esté ilegal aquí. No importa derechos humanos y lo que fuera. En Europa, que son los que nos critican por irrespeto a derechos humanos, en España, en Grecia y en Francia y en todos esos países y en Alemania, le niegan servicios sanitarios a los ilegales, cosa que nosotros se lo brindamos con gusto, como señaló el presidente en la CELAC. Allí le niegan a los indocumentados, en Estados Unidos le niegan a los indocumentados servicios sanitarios. Imagínense ustedes. Y nosotros aquí se lo brindamos con muchísimo gusto a los ilegales. Pero el único país que ahora se ha creado una
un derecho, vamos a decir, del indocumentado y del ilegal, de que nosotros no lo podemos sacar del territorio cuando la ley lo prevé. Entonces uno no entiende eso. Por eso ese decreto va a tener que ser derogado, quiera o no. Tendrá que ser derogado y atacado, aunque el presidente hiciera ese magnífico discurso que aquieta los ánimos de gente que se sentía con cierta inseguridad viendo el silencio, que yo decía aquí muchas veces que era exasperante ya, un cierto silencio del gobierno. Y uno se ponía en duda también sobre la actitud realmente de defensoría de la patria, de la soberanía. Pero bien, el presidente dejó todas las cosas bien claras. Pero esa va a tener que ser atacada, llueva, truene o vente, porque no es verdad que se puede mantener un decreto sustituyendo una ley, porque entonces andamos al revés. Bueno, pues ahí hay ponencias o mejor dicho, hubo una ponencia sobre ese caso en el coloquio de ayer. Hay otra que yo realmente la entiendo parcialmente, la de Soto Jiménez. Porque Soto plantea una policía especial para cuidar de los inmigrantes haitianos aquí. Yo creo que eso no necesariamente tenemos que llegar ahí. Y yo creo que eso no es bueno. Porque eso no le vamos a poner unos calieses a los guetos de haitianos que hay aquí, porque eso, ¿cómo va a ser eso? Yo creo que eso no es prudente, porque al contrario, eso exacerba. Y crea confusión y se piensa entonces en una especie de perseguimiento o de persecución no solamente del residente ya regularizado, sino que va siempre a seguir llegando un indocumentado ahí, aunque sea sellada totalmente la frontera, que nunca se va a lograr. Y yo creo que esa ponencia de una policía especial para cuidar esos guetos o esos barrios, me parece es una absurdidad, no procede. Repito, no procede porque sería complicarnos la vida a lo que pedimos que las cosas se hagan correctamente. Simple y llanamente la policía, si usted regulariza a una gente y le da una residencia legal, no hay que andar detrás de ellos, porque eso sería peor. Como también él plantea que a los militares se les mejore la situación allí y que no hay culpabilidad, hay culpabilidad del Ejército Nacional. Yo he dicho responsablemente aquí, es el único responsable de que esa frontera siga siendo porosa, porque al ejército lo han puesto a cuidar esa puerta que se llama la frontera. ¿Por qué nadie entra al despacho del presidente sin anunciarse? Porque hay unos guardias celosísimos ahí que no se puede entrar, porque donde usted le dice a un guardia, mire, por ahí no se puede entrar, ese guardia cuida con un celo eso, que ni su casa la cuida más que esa puerta que le ponen a cuidar. El Ejército Nacional hace decenas o centenarios, no voy a decir centenarios, pero sí se puede decir el escaso ejército que hubo aquí por el principio del 20, la Guardia de Mon, por poner un ejemplo, en los principios de la primera década del siglo XX. Bueno, esa cuidaba frontera. Los lanceros de Bánica en 1696 también cuidaban esa frontera de los filibusteros. Eso era lo que tenía que cuidar la frontera. Ahora, claro, hubo una decisión de un caquibano ahí, gobernador de la isla, o mejor dicho, sí, de la isla. El señor Osorio le envía una comunicación a los caquibanos europeos, a esa monarquía, y bueno, y ahí vino el problema, por un problema religioso, las famosas devastaciones de Osorio, y aquello quedó vacío, sin cuido. Bueno, pues vamos a coger, dijo Francia, y los filibusteros y bucaneros se hicieron cargo de aquello, porque el ejército, que era prácticamente diríamos una ficción para esa época, no pudo cuidar ese territorio, por eso se quedó Haití allí, porque no hubo una armada ni un ejército de tierra que pudiera cuidar de ese territorio, y así nace Haití. Ahora, si el sátrapa, como se dijo a Trujillo, no dominicaniza aquello, los territorios ya, el uti possidetis hubiera vencido el derecho, como pasó con 8.500 kilómetros cuadrados, que Haití tiene hoy, que eran de República Dominicana, incluso en Hincha, donde nació Pedro Santana y Ramón Santana. Los mellizos Santana nacieron en Hincha, que hoy pertenece a Haití. Las Caobas, Veladere, San Miguel de la Atalaya, etc.
Ahora, si del 29 para acá pusieron el ejército dominicano a cuidar esa frontera, ustedes son los que tienen que cuidar esa puerta, porque no somos los civiles. A nosotros no nos han puesto un arma ni nos han dado las órdenes para cuidar esa frontera. Por eso no estoy de acuerdo con el señor Soto Jiménez. No, ustedes son, los guardias son los que debieron cuidar eso. Ahora los políticos, si los políticos le dicen a ustedes, miren, háganse los chivolocos allí, tápense la cara cuando vengan entrando, ya eso es otra cosa. Pero ustedes son los que tienen que velar porque esa puerta sea inviolable. Repito, la puerta del Palacio, mire, para usted entrar al Palacio Nacional, usted tiene, ahí no entra ni el tigre que se subió al departamento de Leonel Fernández, fue a robarle, se encaramó allí, un hombre araña. No hay hombre araña que entre ahí al Palacio Nacional, porque esos guardias no entran, nadie que no quieran ellos ahí. Pero resulta que esa puerta que se llama la frontera, eso no se ha cuidado. Y peor, los puestos de chequeo que hay después de la frontera también pasa la gente por ahí, los indocumentados. El asunto es que la vista no se puede perder. Los hechos no se pueden negar. Usted mira cualquiera de los puntos cardinales de este país y estamos llenos de haitianos, y los haitianos no vinieron por avión ni por barco, entraron por esa frontera. Por eso con lo único que yo coincido con Soto en esto es que traslademos esas 5 brigadas que tenemos nosotros cogiendo barriga los guardias, que lo he dicho responsablemente aquí, echando barriga en los cuarteles, que vayan a la frontera, que ahí es que está el hall de la República. Ese no es el patio, la puerta trasera de la República como muchos creen. Esa es la verdadera antesala del país, esa frontera ahí. La guardia lo que tiene que estar cuidando esa frontera. ¿Qué hace una fortaleza de guardia en Salcedo? Vigilar a las Mirabal y a los adversarios que tenía Trujillo allí. ¿Es para eso que servían nada más esa fortaleza? Eso no sirve para nada en Salcedo. Esa fortaleza lo que tiene que estar allá en Villanacaona por ahí. Ahora, que los guardias que estén allá, como dice Soto, estén bien, cuidados, que le lleguen todas las facilidades motorizadas, facilidades de tecnología, facilidades para explotación de los terrenos agropecuarios o agrícolas y pecuarios, centros culturales, deportivos, académicos para los hijos, que los guardias estén bien allá. Pero las 5 brigadas allá, ¿qué hace la brigada segunda en Santiago? ¿Para qué? Un país tan pequeño como este, que si hay un desorden aquí, en 2 horas, usted trae guardia de la frontera aquí en 2 horas, si no utiliza la caballería aérea. Entonces yo no sé por qué hay una fortaleza en Mao. Oiga, de que la 4ª brigada del ejército en Mao, ¿qué hacen en Mao? Que estén allá sellada la frontera. Y el general que me permite entrar 5 haitianos por ahí es para su casa que va. Y se acabó. No hay forma de controlar la frontera si no es sellándola, como está haciendo Estados Unidos, que en los últimos 40 años han sellado la frontera, que no pasa ni un insecto, pasa de México para los Estados Unidos ahora mismo. E incluso el presidente de los Estados Unidos, que aboga por una regularización contra sus adversarios de los republicanos, ha despachado fuera para sus países a 2 millones de indocumentados ilegales en los Estados Unidos. Entonces, si este país, que es el país modélico de respeto a los derechos humanos, donde están todos los críticos más críticos, los críticos más severos contra el país, y el supuesto o pretenso violador que es la República Dominicana, o pretensa violadora de los derechos humanos que es la República Dominicana. Si ese país actúa así, ¿por qué nosotros tenemos que negar nuestra facultad constitucional, legal? En resumen, hoy se celebra una reunión en Jimaní, que eso es pacto en el agua con Haití, porque eso es firmar pactos en el agua. Con Haití no respeta nada, ese país no respeta, y yo no sé lo que hacemos allí. Simple y llanamente para complacer a extranjeros, porque ni siquiera los dominicanos nos complacen esas reuniones, porque no hay con quién hablar, y menos ahora que son autoridades prácticamente
fácticas las que están al frente de ese pretenso Estado que es Haití. Esa es una reunión más que terminará en aguas de borrajas, como hay centenares de acuerdos desde el año 1874 con Haití y que nunca los han respetado. El único que hizo respetar sus tratados fue lamentablemente con una medida espeluznante, atroz, inmoral, insania, fue el generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, que ante los deseos de que se llegaran a acuerdos y que se cuidara y que se respetaran todos los tratados, tuvo que imponerlo con una medida realmente holocaustica, porque todo el mundo sabe el crimen que se cometió en esa frontera, pero Trujillo se dio a respetar. Lamentablemente no estamos en esos tiempos, ni en aquellos tiempos era tampoco sugerible una medida como esa, pero así respetaron a Trujillo, por lo menos el tiempo en que ese señor de horca y cuchillo vivió. Vamos a una pausa y regresamos con más comentarios en Calibre 45. Ojalá que la asociación pudiese ser, en vez de 300, de 500 mujeres. Mientras más sean, más las ayudo. Porque lo que queremos es que puedan tener alguna fuente de vida. Yo siempre escucho a la gente que quiere que le hagan obras, pero vivir es lo primero. Y para vivir hay que tener alguna fuente de ingresos. Y yo en eso es que ando, tratando de que la gente tenga ingresos. Porque cuando usted tiene ingresos, el resto viene por gravedad. Es como... Yo le decía en la campaña a la gente que del cuero sale la correa. Cuando usted tiene dinero, entonces usted puede planificar otras cosas. De nada sirve vivir en una jaula de oro con el estómago vacío. Entonces lo primero que tenemos que resolver es cómo la gente puede tener una fuente de vida. Porque cuando la gente tiene ingresos, se convierte en un factor de consumo, se convierte en un elemento de compras, se convierte en una persona que puede ir al mercado a comprar. Y cuando la gente puede comprar, entonces lo que vende puede vender. Porque nadie puede vender lo que la gente no puede comprar. Nosotros comenzamos la vida en burro y en mulo. Luego cambiamos los burros y los mulos por motores. Y después de los motores, la camioneta. Bien, señores, esa presencia, ese conversatorio que tiene el presidente, eso es difícil de ver, no en América Latina, en el mundo, eso es difícil de ver. Yo creo que esa humildad del presidente y esa actitud de oír y de intercambiar, interactuar con personas de las zonas rurales todos los domingos. El presidente tiene, ya no es un sacrificio de esto, de lo mismo, es un compromiso que él ha hecho. Y yo lo felicito. Primero porque yo soy agrónomo y soy gente del campo, aunque tenga estos trajes de los citadinos, como dicen. Pero mi extracción rural y mi formación profesional hacia el campo de la agropecuaria y la silvicultura. Señores, ese gesto del presidente
ir a Luperón, la Asociación de Ganaderos de Luperón. Ahí vi a Arnaldo, quien fue presidente del patronato, con un ánimo anchuroso, felices, porque, señores, arrimarle crédito a un 5% anual y 9 meses de gracia a los productores ganaderos de Luperón para mejorar también sus queserías y sus dulcerías, su repostería, todas esas cosas que las cuales las comunidades que están muy distantes de los centros de producción o de industrialización de los bienes, de las materias primas originales, nosotros hemos sugerido muchas veces que a los pequeños productores ganaderos deben producir leche, de la leche hacer queso artesanales. Hemos dicho nosotros, por ejemplo, en España, que es de donde nos hemos copiado, y Francia, que son las potencias que nos colonizaron por aquí. ¿Y qué aprendimos de ese arte de hacer queso? Señores, en Francia hay más de 300 marcas de queso, decía Charles de Gaulle. Bueno, ¿cómo gobernar un país con casi 400 marcas de queso? España igual. En España todas las comunidades tienen esas queserías. Yo citaba un caso, por ejemplo, en un monasterio en Montserrat, que yo fui a ese monasterio por Barcelona, y vi una variedad de quesos, todos hechos artesanales, inclusive en el monasterio, o gentes de las comunidades cercanas que lo llevan ahí porque son áreas turísticas. Y en República Dominicana, para que no se pierda la leche, es más, hemos dicho que más del 70% de la producción de leche va a queserías y a dulcerías que están en las poblaciones rurales. Y eso es bueno, pero hay que mejorar la calidad de los quesos para poder ser competitivos. Ese esfuerzo que está haciendo el presidente, llevando directamente a esos productores recursos para que ellos tecnifiquen, mejoren su trabajo artesanal, que lo artesanal pase casi a lo artístico, yo diría. Ese es un esfuerzo que viene producto de ¿qué? De que el presidente está convencido, es por convicción que la tiene producto de su vida comarcal, como hemos dicho nosotros muchas veces. Es decir, el presidente vive eso, y yo saludo esa situación de que los productores reciban ese apoyo, gente que ha sido excluida. Todo el crédito aquí de la banca y todas las facilidades lo tienen los industriales. ¿O ustedes vieron zona franca en el campo? Zona franca como la que tenían aquí en Herrera, que le entregaba de todo el gobierno. O usaban los muelles, usaban los aeropuertos, tenían las facilidades de crédito, el Banco Agrícola, el Banco de Reserva, el FI del Banco Central abierto. Bueno, 80,000 ventanas para muchísima gente aquí, leyes que le favorecían. La ley 299 había que darle divisa, y las divisas las producían los productores, produciendo divisas con los pies productivos, exportando nosotros para darle a toda esta gente para comprar villas. Son pocos los productores rurales que tienen villas en Romana y en todo esto, y en los Estados Unidos, y donde hacen esquí y todas estas cosas. Claro, ya el campo ha ido cambiando, no hay duda de ello. Ahora hay muchos ricos en el campo. Pero este esfuerzo del presidente a esos sectores excluidos del crédito, claro, él le obliga a que se organicen, y eso está muy bien, porque la parte organizacional del campo es vital, porque el campo suelto, el individualismo no camina. El presidente hace hincapié en eso, y yo saludo esas gestiones del presidente, que ojalá no cesen, y por donde veo, los 4 años el presidente lo pasará así. Esa humildad franciscana del presidente Danilo Medina, yo creo que los sectores rurales deben valorar eso. Yo le voy a decir una cosa, la oposición política en este país, que se prepare, que va a sufrir, porque usted está viendo ese comportamiento. Claro, Danilo Medina es Danilo Medina, no quiere decir que tenga que ser Leonel Fernández, cada uno en su contexto, pero son dos líderes con prudencia y con habilidades y sabiduría
para manejar las cosas del país. Y yo creo que vamos bien, con manos así, manos, diríamos, hábiles y libres de advertencias. Yo creo que el país está bien cuidado. Al presidente que siga, que le felicitamos por esa actitud realmente patriótica, porque eso es defender el país también. Si nosotros no defendemos a los indefensos del campo, que son los más, además de ser los más expoliados, son los más olvidados. Entonces, esa deuda con la ruralidad, el presidente está cumpliendo. Quisiéramos que fuera más amplia, pero uno no sabe que el país no tiene los recursos. Imaginémonos nosotros que el presidente tuviera recursos inconmensurables, el campo estaría realmente bollante, porque la actitud, su vocación, la parte vocacional de él con el campo está vigente todos los domingos, así que yo felicito al presidente por esa actitud de realmente atender la parte rural, que es básica. Todos tenemos ese antepasado rural y nuestro presente rural también, los más jóvenes y los más viejos también con su pasado rural. Así que eso es magnífico. Vamos a ver otro esfuerzo, porque esas son noticias positivas. Vamos a ver ahora otro trabajo que se llama rehabilitar, canalizar 51 kilómetros del río Yaque del Sur, que la gente, esa gente, esos pobladores de Jaquimelle, de Cabral, de Fondo Negro, esos y Salalita, Banero, todas esas zonas allá, zonas bajas de Barahona, Vicente Noble, Tamayo, bueno, todo lo que tienen ese río Yaque, que le hace avenidas allá, que son playas lo que hace. Ahora va a ser canalizado por el INDRI. Vamos a ver qué nos trae el INDRI de Olgo Fernández, que sí ese está en su trabajo, no haciendo planes y una serie de proyectos y cosas para echársela de que él era el mejor técnico del gobierno de Leonel Fernández, el señor que estaba en el INDRI antes, que eso era mera llanta, espuma. Vamos a ver trabajo de verdad a nivel de campo, con los recursos magros que tiene el INDRI, pero cuando están bien orientados se ven los beneficios. Vamos a ver una imagen de esas declaraciones de Olgo Fernández. Y la presa de Monte Grande, que es el anhelo de toda la región. El gobierno del presidente Medina ya dio su visto bueno y le asignó los recursos que la empresa constructora estaba solicitando para poder trabajar a toda capacidad. Bueno, hay una ofrenda floral, sí, también. Vamos a ver la ofrenda que el INDRI hizo ante el altar de la patria. Y es un gesto del país también, porque hay que honrar la memoria de los padres fundadores de esta República Dominicana. Ahí está el padre fundador mayor, la imagen la escultura del padre mayor, que es Juan Pablo Duarte, pero está también Sánchez y Mella, esa trilogía que hizo posible que la República Dominicana hoy tenga bandera, símbolo, territorio y ciudadanos con el gentilicio de dominicanos aquí. Gracias a ellos. Ahí están las palabras. Yo no sé, ¿tienen audio ahí? Al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, este momento ha coincidido con la misión y la visión que tiene esta institución de servirle a la parte más sana de la sociedad, que es a los productores. Que el agua hay que conservarla, hay que aprovecharla y darle un uso racional. Por eso agradecemos su presencia y esperamos que cada día estemos más comprometidos con esta institución. Muchas gracias. Bien, ahí vimos al director del INDRI y los ejecutivos del INDRI en esa ofrenda floral. Previo
perdón, a sus declaraciones sobre el dragado que se va a hacer en el río Yaque del Sur. 51 kilómetros, y eso está muy bien. Saludo al director del INDI, que es un hombre muy trabajador. Y la respuesta está ahí. La producción agropecuaria sigue creciendo, pero los canales de riego, los drenajes, esos acuíferos hay que cuidarlos, porque entonces se cegan de lodo, de maleza, y entonces se pierde la efectividad de ese servicio tan vital para la agropecuaria como es el agua servida en canales de riego por el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos. Bueno, el país político ahora se pone en observación. Bueno, el PRD está en la organización de su convención. Hay inscritos aspirantes, hay un padrón que está en discusión por uno de los sectores rebeldes, el sector insurgente de Hipólito Mejía, que no acepta las condiciones en las que se va a llevar a cabo esa convención, pero bien, están en sus discusiones. El PRD, digo yo, en sus 75 años, no hay forma de que no se le pueda calificar de que ha sido un partido maldito, porque es que son 75 años de lucha, pleito, tiro, y eso es un desorden y de caos institucional, y cuando gobiernan, entonces el país sufre las consecuencias de ese caos político partidario, se riega en el país también y dejan el caos, el desorden y la pobreza y las arcas públicas realmente desvencijadas. El país en estado agónico, y el que venga atrás, que arregle, como dice, que limpie y que arregle el desorden de la fiesta, porque se consumió la bebida, se consumió la comida, se dejaron los regueros y los tollos, como se dice, y tiene que venir a recoger lo otro. La resaca la viven otros, no ellos. Pero vamos a ver qué pueda pasar ahí, porque eso es un asunto intrapartidario, que se haga una convención o no, o que se haga parcial, o que se haga bien, o que bueno, ese es su problema. En el PLD, que es un partido más predecible que el PRD, porque es un partido más organizado. Pero acá hay gente que quiere también hacer saltar o ponerlas, hacer que las avispas, como dicen, se alboroten. Y también aquí hay gente que no quiere admitir que los liderazgos se van fortaleciendo y que hay lo que se llama la transitoriedad, que tiene que haber aparecer y desaparecer. Bueno, vienen, crecen, y desde los gobiernos los liderazgos crecen. ¿Usted quieren que no cree que el liderazgo de Danilo Medina, con esas actitudes de gobierno que tiene Danilo Medina ahí? Bueno, pues tiene que crecer su liderazgo y su aceptación y su credibilidad, porque el poder genera eso. Pasan y vienen. Ahora, si Danilo se concentrara, Danilo Medina, a estar en el palacio y no atender o huirle a la gente, bueno, entonces su liderazgo se limitara a sus conmilitones, como se dice. No, él sale y practica lo que en política se llama cercanía. Ahora, está solo Danilo Medina, no tiene sus colaboradores, pero son gente que se han pasado su vida en ese mismo partido. ¿Quién puede, por ejemplo, ahí vi en ese video, en ese viaje del presidente por Luperón y por Jamao al norte, ¿quiénes andaban ahí? Por ejemplo, ahí estaba Carlito Paredes. Carlito es un dirigente de ese partido histórico, y si Carlito tiene aspiraciones, por ejemplo, de llegar a donde él quiera en el PLD, ¿quién le puede impedir eso? Pero él está haciendo su trabajo, Carlito. El presidente habló de la parte eléctrica, porque uno sabe que la parte eléctrica afecta tanto lo urbano como lo rural, más en lo urbano que en lo rural, no hay duda de ello, pero en lo rural también, si usted va a aprovechar
las circunstancias locales de que se generen mejores empleos y mejor calidad de los productos que se hacen en el campo, se necesita la energía. El presidente dice, no, yo voy a resolver la energía. Pero todos esos funcionarios, bichara, aspira, por ejemplo, a que le pongan un cargo mejor dentro de su partido. Pero él está haciendo su trabajo, uno tiene que también admitir eso. Carlito, bichara. Ahí aparece José Ramón Peralta, está ahí. Gonzalo Castillo, que lo vi también por ahí. Gonzalo tiene todo el perfecto derecho, que lo suban a donde él quiera, porque esa es su gente que tiene muchísimos años trabajando en ese partido. Ahora, ellos no estaban en las posiciones de poder, vamos a decir, y no aparecían mucho, pero ahora aparecen, están con el presidente, pero eso no le puede negar calidades para que ellos tengan aspiración y que lo escojan incluso a llegar a las posiciones que ellos desean en ese partido. Es decir, yo creo que esas cosas hablan bien. Hay que dejar que esa gente se promueva y ojalá ellos puedan también ocupar posiciones también como las que tienen los demás. Carlito Pared, ¿quién puede cuestionar a Carlos Pared Pérez? Y sus hermanos que están ahí, nadie puede. ¿Pero y quién? A los Pared. Ay, Dios mío, los Pared Pérez. Nadie puede con ellos en ese aspecto. Así que yo creo que también, que tengo nombre, Simón Lizardo, por ejemplo. Miriam Cabral, esa gente, pero yo creo que yo estaba jovencito y esa gente andaba bregando en ese PLD. La misma hermana de Danilo Medina, esa señora no es una improvisada, pues la señora tiene, ¿cuántos años tiene ahí como diputada? Y buena diputada, pues hay que decirlo también. La he visto exponiendo y es una excelente expositora. Entonces yo creo que esa gente tiene perfecto derecho. Y ojalá lo escojan, y como escojan a otros, pero que ellos tienen perfecto derecho de que lo escojan. Entonces ahora, hay muchísima gente también planteando cosas como que hay un interés como del danilismo y de qué sé yo qué. No, es que cada quien tiene su oportunidad y hay lo que yo llamo la transitoriedad, es que tiene que haber transitoriedad en el poder. Aparecen y desaparecen, vienen y van más, vienen otros y van subiendo y así esa es la historia de los partidos políticos. Yo saludo que esa gente participe y tiene perfecto derecho. Yo conozco, la mayoría de esos los conozco a todos y sé que son gente que tienen calidades y tienen la experiencia política, partidaria y el comportamiento también para aspirar y obtener cargos donde ellos quieran en ese partido, sea el comité político o el comité central del PLD. Así que éxito a los que aspiran por la vía, diríamos, la vía partidaria, la vía y de sus posibilidades y de su trabajo, que también se refleja, porque el trabajo político no solamente se alimenta del trabajo de ir casa por casa donde el militante. Las responsabilidades que usted desempeña en el Estado, en el gobierno, son las que le hacen reforzar el liderazgo dentro de su partido. Por eso veo al presidente en esa actitud. Hoy, ¿quién puede regatearle eso al presidente? O eso es demagogia. Eso no es demagogia, ni es populismo, ni clientelismo. Es una actitud del presidente de convicción, de firmísima convicción del presidente. Así que vamos a seguir con esos temas porque no van a desaparecer del medio por ahora. Al contrario, se van a alimentar, se van a reforzar los comentarios sobre ellos. Pero ya será a partir de mañana, porque hoy ha terminado Calibre 45. Gracias por preferirnos y hasta mañana en otra versión de Calibre 45 aquí en Teleradio América.